Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, el Señor está aquí entre nosotros y vamos a darle lugar a la palabra de Dios. La semana pasada hablamos del libro de Jueces y el libro de Jueces es muy interesante porque ocurrió después de que los israelitas llegaron a la tierra prometida después de 40 años en el desierto, vencieron las naciones que estaban en Canaán y pudieron vivir en la tierra prometida como Dios les prometió. Dios les prometió un lugar, una tierra, ranchos y viñas y todo eso, y Dios hizo lo que Él prometió. Y sabe que las promesas de Dios son para nosotros y podemos confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Siempre. Los israelitas tuvieron problemas porque no siempre creyeron a Dios. A veces había dudas, había temor, había ansiedad, pero Dios vez tras vez les dejó saber que Él estaba con ellos. Entonces los jueces eran personas que Dios usaba para liberar al pueblo de la opresión que traían sus pecados. Y el ciclo de los israelitas era que pecaban contra Dios, eran oprimidos por sus enemigos, se arrepentían entonces y clamaban a Dios. Dios les libraba de sus enemigos y tuvieron paz, y luego se repetía el ciclo. Y probablemente nosotros también nos podemos dar cuenta de este mismo ciclo en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos decir, ay, todo está bien, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que estudiar la Biblia, no tengo que orar, me puedo portar como yo quiera. Y luego viene el problema, viene la aflicción en nuestras vidas. Y luego estamos clamando a Dios, estamos buscando de Dios, estamos hablando a la hermana que ore por nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros lo busquemos y lo pongamos primero en nuestras vidas. Jueces 2:12 dice, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Qué lástima, ¿verdad? Dios había hecho tanto por ellos, pero se dejaron influenciar por los dioses ajenos. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado que no nos dejemos influenciar por el mundo, ¿verdad? Hay tanto en la televisión, hay tanto en las noticias, hay tantos problemas. Las amistades malas que tenemos nos pueden influenciar y tenemos que tener cuidado de tener nuestra mirada en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Entonces en Jueces 4, 1 al 4, dice que después de la muerte de Ahab, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Entonces, vemos aquí que otra vez los israelitas habían pecado contra Dios y Dios les dio a su enemigo Sísara, y Sísara tenía 900 carros de hierro. Eso era poder. Él tenía poder sobre el pueblo de Israel. Y Débora era profeta y ella le hablaba la palabra de Dios a su pueblo, al pueblo de Dios, y lo hizo por 20 años. 20 años el pueblo estaba oprimido por Sísara y clamaron a Dios y ellos querían que Dios los liberara de Sísara. Entonces dice que Débora le dijo un día a Barak, era uno de los líderes de Israel, y dijo, vete, Dios te dará victoria sobre Sísara. Y Barak quería que Débora fuera con él para pelear. Qué interesante, ¿verdad? Estaba pensando más temprano de esta situación, porque Débora era mujer, era esposa y era profeta de Dios.
y Dios la estaba usando para hablar al pueblo de Israel. Pero Barak era el hombre de guerra y él era líder, pero él no quería ir solo. Eso me dice a mí que él no tenía valentía para ir a enfrentarse con su enemigo. Y quizás no tenía él la valentía de Dios en su vida porque quería que Débora, la profeta, fuera con él. Y ella dijo, sí, está bien. Y otra cosa, Dios no es que nada más uso hombres o nada más uso mujeres o nada más. Él usa la persona que está disponible a él. Él usa la persona que le obedece a él. Y vemos aquí que Débora tenía valentía y Barak no tenía tanta valentía, ¿verdad? Y Débora le dijo, ok, voy contigo, Barak, pero Dios le va a dar a una mujer matar a Sísara y no a Barak. Interesante, ¿verdad? Entonces en Jueces 4:15 dice que ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. ¡Wow! Estaban en la batalla, estaban peleando. Dios les estaba dando a Israel la victoria sobre sus enemigos. Sísara, el hombre fuerte con 900 carros de hierro, dijo, ¡ay! Huyó, se dejó su carril y se fue huyendo de Israel. Dios les estaba dando la victoria. Dios fue delante de ellos. Dios peleó por ellos. Entonces vemos que Sísara huyó a la carpa de Jael. Ella era esposa de Eber para descansar y tomar agua. Él dijo, ¿dónde voy? Y se fue y dijo, ay, aquí me voy con mis amistades. Ellos me van a ayudar, ellos me van a esconder, me van a dar algo de comer, aunque sea, o tomar. Pensó que él iba a estar sano y salvo allí en esa carpa. Él entró, le dijo a Jael, la esposa de Eber, ella estaba allí en la carpa, y él dijo, dame poquita agua por favor y escóndame de mis enemigos, y estoy bien cansado y necesito descansar. Y dijo, sí, cómo no, sí, Sara, vente para acá. Y no le dio agua, pero le dio leche, porque ella vio una oportunidad. Aquí tengo el enemigo de Dios. Aquí tengo el hombre que está oprimiendo a los israelitas, al pueblo de Dios. Voy a tomar ventaja en esta oportunidad, de esta situación. ¿Sabe qué? A veces Dios pone oportunidades delante de nosotros. Su problema es una oportunidad para buscar a Dios más. Su situación difícil es una oportunidad de orar, quizás de ayunar. Su situación difícil es una oportunidad para que usted se meta más y más a Dios. Estaba escuchando un testimonio hace unas semanas de un matrimonio que no podían encargar bebé. Y ellos necesitaban milagros para poder encargar. Y Dios lo hizo. Dios obró milagrosamente en sus vidas y aún en problemas que venían. Y lo que a mí me resaltó más es que toda esta situación tan difícil y tan imposible para ellos resultó en que ellos buscaron a Dios más, se acercaron a Dios más. Y a veces las situaciones difíciles de nuestras vidas no son horribles, son oportunidades. Y esta mujer vio una oportunidad y le dio leche al enemigo de Dios en vez de agua. Y él se quedó bien dormido. Y él le dijo, vete afuera, si alguien pregunta por mí, no me has visto, escóndeme. Sí, cómo no. Y dice que él se quedó dormido allí. Jael no hizo lo que Sísara le pidió. Ella tenía un plan. ¿Sabe que el mundo nos pide que hagamos ciertas cosas, verdad?
El enemigo nos dice que hagamos ciertas cosas y vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al mundo. Vamos a obedecer lo que nos dice la cultura. Ay, tus hijos están perdidos, no hay remedio. Dios tiene el remedio. Ay, nunca vas a prosperar porque está muy fea la economía. Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. ¿Verdad? No vas a estar contenta, nunca. Siempre vas a tener esta depresión. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces, ella no obedeció a su enemigo. No tenemos que obedecer al enemigo. No somos víctimas del enemigo, no somos víctimas del pecado, no somos víctimas del mundo. Somos más que vencedores. Amén. Entonces, primera de Juan 4:4, ¿quién lo quiere leer por mí? Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Olvidé mis lentes y pude. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así es. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. A veces durante el día, cuando la vida nos está pegando, cuando el problema nos está pegando, cuando el temor nos está pegando, podemos decir, el mayor vive en mí, el mayor vive en mí, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Amén. Nos anima así. Aleluya. Entonces dice en Jueces 4:21, dice, pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo. Císara estaba ahí tirado, dormido, bien dormido porque le dio leche en vez de agua. Estaba bien cansado. Y dice, y con todo sigilo se acercó a Císara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Wow, una mujer valiente, ¿verdad? Yo ni puedo acercarme a las ratitas. Imagínense, ni puedo matar una araña. Pero ella, aquí está el enemigo de Dios y lo voy a atacar. Y agarró su martillo, agarró una estaca y dice, entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara, el enemigo de Dios. Yak. Pero ¿sabe qué? Lo logró, lo hizo. A veces van a haber cosas en nuestras casas, hermanos, hermanas, que decimos, esto no debe de estar en mi casa. No. Esta pornografía, no. Estas drogas, no. Este licor, no. Nos van a hacer daño y no lo permito en mi casa. Estas malas palabras, este modo de hablar, este modo de portarnos, no, eso no me vas a hablar de esa manera, ¿verdad? Amén. A veces tenemos que ponernos agresivas con el enemigo. Cuando el enemigo se pone agresivos con nosotros, nosotros también tenemos que ponernos agresivos con él. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que Barak, en busca de Císara, vino a la carpa de Jael y Heber y halló, y ella le enseñó a Barak que Císara estaba muerto por su mano, la mano de una mujer. Dios liberó a su pueblo de la opresión de Císara. Y si leen el capítulo 5 de Jueces, van a ver el cántico de Débora, donde ella describió lo que pasó, cómo Dios les liberó. Y ¿sabe qué? Cantamos en la tempestad, ¿verdad? Cantamos, no nada más cuando estamos victoriosos, pero cantamos en todo tiempo, porque nuestro Dios nos da la victoria en todo tiempo y podemos cantarle.
Débora cantó este cántico bello, léanlo en el capítulo 5 de Jueces. Y esta es la historia de uno de los jueces de Israel, Débora. El siguiente es Gedeón. Y leemos en Jueces 6, voy a leer el 1 al 4. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Otra vez. Y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Okay, so vamos a ponernos en esta historia. Imagínese que usted ha estado trabajando en el campo, sembró comida y la cuidó, le regó, todo para que crezca esta comida, el trigo, las frutas o lo que sea. Y luego alguien viene antes de que esté lista para cosechar y la arruina toda y dices, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo para nada. Y eso es lo que estaban pasando los israelitas. Eso es lo que sus enemigos le estaban haciendo. ¿Sabe qué? Nuestro enemigo también le encanta hacernos eso, ¿qué no? Tienes dinero guardado, dices, ay, gloria a Dios, voy a poder hacer esto, o pagar esta deuda, o lo que sea, y luego viene algo, boom, ya no está ahí. Nuestro enemigo nos encanta robar. Jesús dijo que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál era el plan de Dios para su pueblo de Israel? Era bendecirlos, era prosperarlos, era que tuvieran que comer, que tuvieran animales, que pudieran gozarse y disfrutar de la tierra prometida. Pero ellos ofendieron a Dios, pecaron contra Dios, vinieron sus enemigos y los oprimieron. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, buscar primero el reino de Dios. Amén. Y todo le vendrá por añadidura. Y eso es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Nos quiere ayudar, nos quiere dar lo que necesitamos, nos quiere bendecir. El enemigo nos quiere oprimir. Entonces dice que ellos estaban bajo esta opresión. Y dicen Jueces 6:6, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor y pidieron ayuda. Wow. Tanto, llegaron al punto donde ya no podían estar en esa miseria, donde ya no querían estar allí. Yo recuerdo un tiempo en mi vida, un día, yo estaba embarazada con nuestro segundo hijo, tenía nuestro primer hijo de bebé y estábamos en una pobreza muy fuerte. Y tanto era que la abuelita de mi esposo, quien era mormona, nos dio cupones para comida. Aquí están unos cupones para que puedas comprar esto y el otro y puedas ahorrar poquito en el gasto de la comida. Y recuerdo que le dije, oh, gracias, lo agradezco mucho. Y ella se fue y yo me solté llorando y dije, ¿sabes qué, Señor? Ella es mormona, yo soy tu hija. Yo debo de estar dándole cupones a ella y yo estoy aquí en la miseria.
algo está mal aquí, Señor, ayúdanos. Yo clamé al Señor, yo lloré, yo le dije a Dios, yo no quiero estar así en esta situación tan fuerte, tan difícil. Y estaba deprimida. Y sabe que Dios hizo una obra en mi vida, Dios hizo una obra en mi corazón. Yo había tenido resentimiento en mi corazón. Dios vino, me mandó unas personas que oraron por mí y gracias a Dios pude perdonar y fue liberada de ese resentimiento y pude yo poner fe en Cristo Jesús otra vez. Pude leer la palabra de Dios con ese fervor, con ese ánimo, con ese, sí Señor, tu palabra es verdad, tu palabra se va a cumplir en mi vida. Y Dios comenzó a trabajar en mi vida, gracias a Dios. La fe a veces hay tiempos en nuestras vidas que nuestra fe se apaga, ¿verdad? El enemigo quiere apagar nuestra fe, pero Dios quiere avivar nuestra fe y quiere que nuestra fe sea en Él, sea más fuerte, sea como una lumbre brillante, caliente. Y eso es lo que Dios hizo en mi vida. Y eso es lo que Dios hizo aquí con los israelitas. Ellos clamaron a Dios. Ellos dijeron, ya no podemos con esto, Señor, ayúdanos. Y Dios les escuchó y Dios empezó a obrar en un hombre, Gedeón, que Dios usó. Jueces 6, 11 al 12, ¿está en su lista? ¿No está? Ok, lo voy a leer. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Este hombre Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas, estaba haciendo qué hacer para tratar de comer algo a las escondidas, porque no quería que los madianitas vinieran, lo veían y le robaran de su comida, de lo que estaba haciendo. Y viene un ángel de Dios y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se miraba como un guerrero valiente. Se estaba escondiendo. No. ¿Estaba él mostrando valentía? No. No. ¿Sabe qué? A veces Dios nos llama lo que no sentimos que somos. En Jueces 6:15 dice, Gedeón le habló al ángel y dijo, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Porque el ángel le dijo, tú vas a salvar a Israel, Dios va a estar contigo, va a ir delante de ti contra los medianitas. Y Gedeón dijo, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manases y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón estaba diciendo, yo no soy tu hombre, yo no soy valiente, yo no soy guerrero, yo me estoy escondiendo yo no soy lo que tú piensas que soy, ¿verdad? Él estaba discutiendo con el ángel de Dios. ¿Qué no lo hemos hecho nosotros? Yo no puedo hacer esto, Señor. Yo no puedo hacer este ministerio. Yo no puedo hablarle a esta persona. Yo no puedo orar. La pastora tiene la fe, pero yo no la tengo, Señor. Dios quiere poner en nosotros lo que necesitamos para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Y Él iba a poner en Gedeón lo que Él necesitaba para llevar a cabo esta gran tarea que Dios le estaba dando. Entonces, Jeremías 31:3. Yo sé que están sus listas. ¿Quién lo quiere leer? Oh, gracias, Gaby. Hace mucho tiempo me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te
Amén. Entonces Dios está diciendo a Jeremías, al pueblo de Israel, yo te he amado con un amor eterno. Recuerda que Jeremías escribió estas palabras cuando los israelitas habían sido llevados cautivos por los babilonios. Los israelitas no se estaban portando bien, otra vez estaban en pecado, otra vez habían ofendido a Dios, otra vez habían pecado contra Dios, otra vez habían servido a otros dioses. Sin embargo, Dios les dijo, con un amor eterno, te he amado. ¿Verdad? Dios vio a Gedeón. Él sabía que Gedeón vino de la tribu más insignificante. Él sabía que Gedeón era débil, el más chico de su familia. Dios sabía eso, pero él no vio eso. Lo que Dios vio es, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, tú vas a hacer lo que mi propósito para llevar a cabo y liberar el pueblo de los midianitas. Gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces en Jueces 6:16 dice que el Señor respondió y dijo, tú derrotarás a los midianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dios está contigo. Cuando estás haciendo tu tarea en la casa, en el trabajo, en la calle, en lo que Dios te ha mandado a hacer, te ha llamado a hacer, Dios está contigo. No estás sola, no estás solo. Tú puedes lograr lo que Dios ha puesto en tu mano a hacer porque Él está contigo. Y eso es lo que Dios estaba diciendo a Gedeón. A veces vemos nuestras circunstancias y decimos, no puedo. Vemos el problema y decimos, no puedo. Pero ¿sabe qué? Dios está contigo. Varón valiente, mujer valiente, Dios está con nosotros. Y qué buena manera de animar a Gedeón, que Dios estaba con él y él no estaba solo. Él no lo iba a hacer en sus propios esfuerzos, no lo iba a hacer él en sus propias maneras. Dios le iba a dar el plan y Dios iba a llevar a cabo lo que él podía hacer. Entonces vemos que Gedeón empieza a pedirle a Dios afirmaciones. Señor, si de verdad eres tú, si de verdad estás conmigo, enséñame esto, muéstrame acá. Y el ángel dijo, te quiero hacer una comida. El ángel dijo, está bien. Gedeón fue, hizo un cabrito, hizo pan y todo eso tomó horas y el ángel lo esperó. Y luego vino con la comida y el ángel dijo, ponlo en la piedra. Y allí lo puso y el ángel trajo fuego sobre esa comida para una ofrenda a Dios. Y Gedeón vio todo eso. Entonces él sabía que era de Dios. Y Dios lo afirmó. Dios nos afirma también a nosotros que Él está con nosotros, que Él va a ir delante de nosotros, que no estamos solas. A veces hay cosas que vienen y digo, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no sé qué vamos a hacer. Pero vez tras vez, Dios, de una manera u otra, todo se pone en su lugar y se lleva a cabo. No sé cómo, pero Él lo hace. Entonces, vemos que Dios lo afirmó. Dice que Dios le dijo a Gedeón, su papá tenía un altar a Baal y tenía también ¿cómo se llama? El palo de Ashtor. Ashtor era una diosa. Y dice que Dios le dijo, quita eso y pon un altar. Entonces Gedeón hizo eso y se llevó unos amigos con él para hacerlo. Y en la mañana cuando se levantaron, el papá vio, las otras personas allí que vivían a su alrededor vieron y dijeron, ¿quién ha hecho esto al altar de Baal? Era el Dios que estaban orando y no era Dios.
y dijeron, la persona que ha hecho esto debe de ser matado. Y me imagino que Gedeón estaba bien atemorizado por esto, pero vieron que era Gedeón y vieron que él había edificado un altar a Dios y no lo mataron. Y allí Gedeón pudo ver, Dios me salvó, no me mataron, que todavía estoy aquí. Entonces, él ofreció sacrificios a Dios y dice que Gedeón puso una llamada a los hombres de Israel para pelear contra los medianitas. Dice que 32,000 hombres respondieron. 32,000 hombres de Israel vinieron porque querían pelear contra los medianitas. Dice que Dios dijo, son muchos hombres. Si van todos estos hombres, ellos van a ganar la gloria por triunfar sobre los midianitas y yo lo voy a hacer. Yo voy a recibir la gloria. Yo quiero que Israel sepa que fui yo y no fueron ellos. Entonces le dijo, diles a los que quieren volver a sus casas, los que tienen ansiedad, los que tienen temor, que se vuelvan a sus casas. Y Gedeón dijo, se pueden ir a sus casas, y dice que 22,000 hombres se regresaron a sus casas y quedaron 10,000 hombres. Y Dios dijo, son muchos. Hicieron otra, Dios les dijo, váyanse al río, los que toman agua con la mano se pueden ir a casa, los que lavan del río se pueden quedar. Y después se quedaron 300 hombres. So Gedeón se fue de 32,000 hombres a 300. Now, si yo fuera Gedeón y ya tenía un concepto bajo de mí mismo, yo iba a decir, no podemos hacer esto no se va a llevar a cabo. Y luego dice que Gedeón le pidió a Dios, Señor, si tú de verdad estás conmigo, porque Gedeón todavía estaba en duda, agarró una, how do you say fleece in Spanish? ¿Una qué? Un tapete de borrego. Y le dijo, Señor, haz que esté mojado y toda el zacate alrededor esté seco. Y así fue. Dios comprobó que él estaba con él. Y luego otra vez Gedeón dijo, otra cosita más, haz que el tapete esté seco y el zacate esté mojado a su alrededor. Y Dios dijo, está bien. Y así fue. Y Gedeón sabía que Dios estaba con él. Y a mí me asombro en que Dios dijo, está bien. No le dijo, hombre, de poca fe, ¿dónde está tu fe? No, él dijo, está bien. Porque él quería que su fe fuera en Dios y no en los hombres, no en él mismo. Entonces dice que llegaron al campamento y estaba todavía en duda Gedeón. Y dice que Dios le dijo que fuera al campamento de los midianitas. Los midianitas estaban acampados, los israelitas estaban acá. Y Dios le dijo, vaya al campamento de los midianitas, tú y otra persona, y vayan y vas a escuchar algo que te va a confirmar otra vez. Qué bueno es Dios, porque él sabía que Gedeón necesitaba estas confirmaciones. Dios sabe lo que necesitamos. Dios no nos va a lanzar al agua y dice, nada, si no te vas a hundir. Él nos da lo que necesitamos para tomar el próximo paso. Entonces dice que Gedeón se acercó a la carpa de uno de los midianitas y escuchó a dos midianitas hablando. Y uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Tuve un sueño y vi un pan viniendo y tumbó la carpa. Yo pienso que Dios le ha dado a los midianitas a mano de Gedeón. Yo pienso que Dios está con ellos y yo pienso que Dios les va a dar la victoria. Y Gedeón escuchó todo esto y él se llenó con el valor que él necesitaba para llevar a cabo la victoria que Israel iba a tomar sobre los midianitas.
Gloria a Dios, con 300 hombres. Y dice en Jueces 7:15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Él sabía que iba a ir contra los midianitas con solamente 300 hombres, pero él adoró a Dios. Hermanos, hermanas, siempre hay motivo de adorar a Dios. En medio del problema, en medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de la tristeza, podemos adorar a Dios. Y dice, luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor no va a entregado en manos de ustedes el campamento medianita. Wow. Fe. Eso es lo que Dios le dio para poder ir contra los enemigos de Dios. Él estaba lleno de fe. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahí es donde crece nuestra fe. Nuestra fe no va a crecer cuando estamos oyendo las noticias. Nuestra fe no va a crecer cuando estamos escuchando lo que está en la televisión. La fe no va a crecer cuando estamos escuchando el chisme. La fe no va a crecer cuando estamos escuchando hablar de nuestro problema tan difícil, tan feo, tan fuerte. Nuestra fe crece cuando escuchamos, oímos la palabra de Dios. Amén. Dice que Gedeón y su ejército de 300 sorprendieron a los midianitas y los midianitos fueron confundidos. Los israelitas tenían una torcha, tenían algo para cubrir la torcha y luego también tenían una, ¿cómo? Sí, cornetas. Y cuando Gedeón dio la seña, quebraron lo que estaba cubriendo la torcha, sonaron las cornetas y allí empezaron la batalla contra los midianitas. Los midianitas estaban todos confusos, se empezaron a matar unos a los otros y Dios les dio la victoria a Gedeón y su ejército de solamente 300 hombres. Porque Dios le mostró al pueblo de Israel, yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Y en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestras batallas, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, Dios nos muestra, yo soy tu Dios y yo estoy contigo. No necesitas una cuenta de banco grande, no necesitas 100 cristianos orando por ti, no necesitas todo lo que piensas que necesitas. Si me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. Y así es. El Señor está con nosotros. Él nos va a mostrar el camino a la victoria. Y no va a ser como le sucedió a la hermana o el hermano. No va a ser como le sucedió a esta otra persona. No hay un plan. No hay una 1, 2, 3, así. Es lo que Dios dice. Él es el que pone el plan delante de nosotros. Haz esto, haz acá. Quizás nos va a costar sacrificio. Quizás nos va a costar levantarnos 1 hora más temprano para orar. Quizás nos va a costar perdonar a alguien que tenemos resentimiento. Quizás nos va a costar mejorarnos de una manera o otra y Dios nos va a dar la ayuda para llevarlo a cabo. Pero es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que camine por esta dificultad? Muéstrame, Señor, el camino. Enséñame, ayúdame. ¿Sabe? Nosotros podemos traer todo lo que necesitamos, nuestros problemas, nuestras debilidades a Dios. Y Él tiene la manera de ayudarnos, de sacarnos adelante, de darnos victoria en medio de lo que estamos pasando. Porque Él es Dios.
Y él le dio la victoria a Gedeón, él le dio la victoria a los israelitas y ellos una vez más estaban liberados de sus enemigos. Gloria a Dios. Dios quiere darnos también victoria a nuestras vidas sobre nuestros enemigos. Ese problema que está delante de ti, esa dificultad, Dios quiere obrar en su vida. Dios quiere ayudarle. Dios quiere sacarle adelante. Pero necesitamos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Alinear nuestras vidas, alinear lo que somos para su honra y su gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.